el mínimo común múltiplo obedece a la multiplicación de todos los factores que hay en los denominadores. Ahora bien, ¿cómo sé cuáles son los factores que hay en los denominadores? Pues primeramente, si ustedes observan aquí, yo tengo una x cúbica. Esa x cúbica quiere decir que tengo una x por una x por una x. Eso implica que la x es un factor. Lo mismo aquí porque es x a la 5, que sería x por x por x por x por x. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Por lo tanto, aquí tengo factores. Todas las x son factores. Vamos acá. En esta x, si ustedes observan, esta x no es un factor, sino es un minuendo. Y al ser un minuendo, no entra en el rubro de factores. El 3 es un sustraendo, tampoco es un factor, pero todo recuerden que la regla de fracción es un paréntesis, todo este paréntesis está siendo multiplicado por un 1, está siendo multiplicado por un más, aunque no se escriban. Eso implica que el x menos 3 sí es un factor. El x ya habíamos dicho que es un factor, en este caso porque está multiplicado por el 1 y está multiplicado por un más. Aquí el 2 también es un factor porque está multiplicado por el 1, porque está multiplicado por el más. Y aquí el 6 este no es un factor, debido a que el 6 se puede escribir como un 2 por 3. Por lo tanto, en el 6 los factores es el 2 y el 3, lo mismo que ocurre acá en la x cúbica. Si se dan cuenta, los factores son los que se multiplican. Para obtener x cúbica es x por x por x. Para obtener 6, los factores son 2 y 3. En el caso de abajo ocurre lo mismo. Aquí tengo un minuendo que no es factor. Aquí tengo un sustrayendo que tampoco es factor. Aquí tengo un sumando que tampoco es factor. Y aquí tengo otro sumando. Eso quiere decir que el factor es x menos 1 porque está siendo multiplicado por 1 y por un más. Aquí también el factor es x más 2. Recordemos que la raya de fracción es el paréntesis. Está siendo multiplicado por 1 y por un más. Y aquí el 2, este sí es factor. Y en este caso no hay en el denominador. Pero como sabemos que siempre se escribe entre 1, pues este 1 es el factor. Bueno, ya teniendo clara la idea de lo que son factores, entonces ya podemos calcular los mínimos común múltiplo. Recordemos, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de todos los factores que están en los denominadores. Ya entendimos lo que son los factores, pero falta decir que a veces va a haber factores repetidos. ¿Dónde veo factores repetidos? Pues lo vi aquí, porque aquí había un 2 por 3 y aquí había un 2. Y también lo veo aquí porque hay una x por x por x, una x por x por x por x por x, etc. Entonces, cuando hay factores repetidos, elegimos al mayor exponente. Mínimo está relacionado al mayor exponente. Vamos a aprender posteriormente que el máximo común divisor es algo similar, pero ese va a estar referido al menor exponente. Eso lo veremos cuando lleguemos a factorización. Ahorita nada más recuerden que el mínimo común múltiplo, que es el denominador común, va a estar asociado siempre al mayor exponente. Bueno, ya teniendo clara la idea de lo que es el mínimo común múltiplo, pues vamos a hacer el cálculo de el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a hacer el cálculo, pues vamos a multiplicar todos los factores que están en el denominador. Como ya sabemos lo que son los factores, procedemos al cálculo. Bueno, entonces, el mínimo común múltiplo en este caso es el producto de todos los factores. Ya habíamos visto que el único factor que estaba aquí era la x. Y entonces, como son muchos repetidos, lo que se hace es elegir el exponente mayor, y el exponente mayor es un 9. Ya habiendo hecho el cálculo del mínimo común múltiplo, hagamos lo mismo acá.
para que nos quede clara la idea. El mínimo común múltiplo es el producto de todos los factores. Si ustedes observan, el primer factor que vemos aquí es el x menos 3. El siguiente factor que vemos aquí es el x. Por orden, tenemos que escribir primero a la x porque debe ser signo, coeficiente, variable y función exponencial. El siguiente factor es un 2. Ese 2 hay que escribirlo a la izquierda porque debe ser signo, coeficiente, variable y función exponencial. Y el siguiente factor, aquí es donde viene una duda, porque el factor es el 2 y el factor es el 3. Entonces, el 2, como ya lo tengo, este 2 no se utiliza. Sin embargo, el 3, como no está, ese sí se utiliza. Ese sí se incluye en el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, este 2 tiene que estar multiplicado por un 3. Ese que está ahí es el mínimo común múltiplo. Ahora bien, vamos a calcular el mínimo común múltiplo del anterior, perdón, del otro. Aquí también debemos hacer el producto de todos los factores que están en el denominador. El primer factor me doy cuenta que es el x menos 1, el segundo factor es el x más 2 y el tercer factor es el 2. Aquí, aunque también aquí tengo un factor que es el 1, pero este 1 por este 2 sigue siendo 2, por lo tanto no es necesario escribirlo. Bueno, ya que tengo los mismos como un múltiplo, hay que acordarnos que en la suma o resta de fracciones lo que hago es que el mínimo común múltiplo se divide entre, escribo acá, el mínimo común múltiplo se divide entre cada denominador. Y una vez que ya hemos obtenido la división, esto se multiplica por el respectivo numerador. Eso lo habíamos visto desde que se vieron las sumas con números fraccionarios, o sea, solamente repetir el procedimiento. La diferencia es que aquí van a ser variables, pero el procedimiento es el mismo. Por lo tanto, si divides este mínimo común múltiplo, si divido este mínimo común múltiplo entre este primer denominador, lo que va a ocurrir es que tengo el x novena y lo estoy dividiendo entre x cúbica. Por ley de los exponentes sabemos que se deja la misma base y se restan los exponentes, entonces 9 menos 3 me da 6. Y este x sexta, que fue como resultado del mínimo común múltiplo entre el primer denominador, hay que multiplicarlo por el respectivo numerador. Por lo tanto, si yo hago la multiplicación, me va a quedar que el resultado es un 2 por x sexta. Se escribe primero el signo, luego el coeficiente y luego la variable. Después escribo la operación resta y vuelvo a hacer lo mismo. X novena entre x quinta me da x cuarta por 1, me queda x cuarta. Escribo la operación, x novena entre x séptima me da x cuadrada, ahora está de exponentes. Por lo tanto, aquí me queda un 3x cuadrada más x novena entre x novena me da la unidad, y la unidad por 5 sigue siendo 5, menos x novena entre x cuarta me da x quinta, por el de arriba me queda 7x quinta. Ok, ya hice la operación. Lo segundo es seguir haciendo operaciones. Por jerarquía de operaciones tengo aquí un paréntesis que es la raya de fracción. Por lo tanto, la primera operación que debo de hacer es todas estas sumas y restas y posteriormente hacer la división. Si no puedo hacer estas sumas y restas, no podré hacer la división. Entonces, si veo todos estos que están en suma y en resta, lo único que puedo hacer es sumar términos semejantes. Sin embargo, ninguno es término semejante porque aquí es x sexta, aquí es x cuarta, aquí es x cuadrada, aquí no tiene x y aquí es x quinta. Lo que implica que como no hay términos semejantes, entonces no se puede hacer la suma o la resta y menos la división. Por lo tanto, la operación termina aquí. Vamos a la siguiente operación. En la otra operación habíamos dicho que ya tenemos el mínimo común múltiplo, entonces lo que debo de hacer ahora es dividir este mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Vamos a dividir este mínimo común múltiplo entre el primer denominador. O sea, voy a dividir 2 por 3 por x menos 3 y ese mínimo común múltiplo lo voy a dividir entre el denominador que es x menos 3. Recuerden que la raya de paréntesis la raya de fracción es un paréntesis. Si yo empiezo a hacer multiplicaciones, me va a quedar un número muy grande. Por jerarquía de operaciones, al haber multiplicaciones y divisiones, lo que puedo hacer es primero la división.
ustedes ya observaron, tengo la división de x menos 3 entre x menos 3 y esa división me da 1. Por lo tanto, el 1 por el 2 me da 2, por el 3 me da 6 y por la x me da 6x. Eso implica que el único número que voy a multiplicar es el 6x por el respectivo numerador, que es 7. Y al hacer la multiplicación, debo multiplicar números por números. O sea, 2 por 3 me da 6. Por este 7 me da 42. Y ya nada más escribiría la x. Después de hacer el análisis, entonces ya tengo que dividir este mínimo con múltiplo entre este x menos 3, me queda 3 por 2 por 6. Ya habíamos dicho que 3 por 2 me da 6, por este 7 me da 42 y la x queda igual. Por lo tanto, el resultado es 42x de la primera fracción. Luego, hago la resta. El procedimiento se repite. Otra vez hay que dividir este mínimo como un múltiplo entre este denominador. Si ustedes observan la división de este mínimo como múltiplo, vamos a hacerla. La división de el mínimo como un múltiplo, que es 2 por 3 por x menos 3 entre este denominador que es x, ocurre en algo similar a lo que hicimos en el paso anterior, solamente que aquí lo que se va a dividir va a ser esta x entre esta x. Por lo tanto, si yo divido esta x entre esta x, me da la unidad. La unidad por el 2 me da 2, por 3 me da 6 y 6 por 1 me sigue dando 6. Por lo tanto, lo que voy a escribir es 6 por el x menos 3. Bueno, aquí debemos de quedar en claro y en entendido que si ustedes están observando, después del menos aquí hay una multiplicación. Y lo único que voy a hacer ahorita en el paso es el mínimo común múltiplo entre cada denominador. El mínimo común múltiplo entre el denominador por el numerador. Pero todavía no voy a tomar el signo menos. No voy a tomar la multiplicación del signo menos porque me llevaría a la posibilidad de cometer errores. Por eso se recomienda que esta multiplicación no la hagamos, al igual que la multiplicación que tenemos por aquí y la multiplicación que tenemos por acá. ¿Por qué si es esta multiplicación de menos 7 por x quinta? Porque pues solamente es un término con su respectivo exponente, es una variable con su exponente, esta multiplicación es sencilla, pero la multiplicación que tengo por acá va a ser un poquito más robusta, por lo tanto no se hace. Bueno, con las consideraciones que ya hicimos, entonces nos queda que este mínimo común múltiplo entre la x me queda 6 por x menos 3, por el de arriba que es 1, sigue siendo 6 por x menos 3. Si ustedes se dan cuenta, sigo conservando esta multiplicación. Esta multiplicación aún no la he hecho porque solamente indiqué la multiplicación de 6 por x menos 3. Si yo quisiera haberlo hecho así, lo que pude haber hecho es que 6 por x menos 3 me da como resultado un 6x menos 18. Pero en cualquiera de los dos casos no hice la multiplicación del menos por los demás. Porque, insisto, pudiera cometer algún error. Esa multiplicación se mantiene. Me voy al siguiente. La siguiente es un menos. Este también es un menos por. Ahorita vemos si la hacemos o no la hacemos. Y entonces, ahora lo que voy a tomar en cuenta es que este mínimo común múltiplo lo tengo que dividir entre este denominador. Si ustedes se dan cuenta, la división de este entre este, ahora va a ocurrir que este 2 entre este 2 me queda la unidad y solamente me queda lo demás. Por lo tanto, si me queda lo demás, va a ser un 3 por 5 que es x y un 3 por 5 que me da 15, este 15 es por x y ese 15x hay que multiplicarlo por lo demás. Por lo tanto, bajo esa situación va a ser menos por mínimo común múltiplo entre el denominador es 3x por x menos 3, este 3 por este 5 me da 15, este 15 por esta x me da 15x y 15x por la otra x me queda una 15x cuadrada y ese 15x por el 3 me queda menos 45.
Vuelvo a decir, la única multiplicación que no hice fue la del menos por. Las otras sí las hice. De nuevo, entre el 2, este 2 entre 2 me da la unidad y solamente me queda 3. 3 por 5 me da 15. 15 por x, 15x. 15x por el primero me da 15x cuadrada y 15x por el segundo me da menos 45x. Y aquí me estaba comiendo la x. Menos 45x. Es por eso que no hay que hacer tantas multiplicaciones porque pudimos cumplir un error. Estoy salvando la del menos por para no cometer más errores. Luego viene el menos por. Ahora, acuérdense que hay que dividir este mínimo común múltiplo entre el denominador. Por lo tanto, si hago la división, es 3 por 2, 6. Entre este 6 me queda 1. Y 1 por el 1 que está arriba sigue siendo 1. Y el 1 por la x sigue siendo x. Por lo tanto, voy a escribir menos por. Vuelvo a repetir, 3 por 2 son 6. Entre 6 me da 1. 1 por 1 me da 1. Y 1 por la x me da x. Y x por la x me queda x cuadrada. Y x por el menos 3 me queda menos 3x. Ok. Ahí ya concluye el procedimiento del mínimo común múltiplo entre cada denominador por el respectivo numerador. Lo que voy a seguir haciendo van a ser operaciones. Y de esas operaciones, si ustedes observan, la única operación que me hace falta es la multiplicación del signo menos por cada uno de los paréntesis. Por lo tanto, aquí escribo un 42x. Si hago la multiplicación, necesito aplicar la propiedad distributiva sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Por lo tanto, aquí me va a quedar un menos 6x más 18. Hago lo mismo con la siguiente multiplicación. Por lo tanto, me queda un menos 15x cuadrada, menos por menos más, 45x. Y hago lo mismo con la siguiente multiplicación. Menos por x cuadrada, obtengo menos x cuadrada y menos por menos es más 3x. Entre el denominador. En el denominador se acostumbran a hacer las operaciones, si acaso solamente las que son de número con número, variable con variable y función exponencial con función exponencial. Por lo tanto, 2 por 3 me da 6. Esta es una x por x menos 3. Y no se hace la operación porque posteriormente, cuando aprendamos el tema de factorización, veremos que el denominador aún se puede dividir entre el numerador, pero eso ya será en temas posteriores. Por lo tanto, continuando con hacer operaciones, lo que tengo que hacer es la operación que está en el numerador. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, al hacer la raya de fracción un paréntesis, lo primero que debo de hacer son las operaciones que están dentro del paréntesis. Y si yo observo, las operaciones son sumas y restas con términos semejantes. Por lo tanto, este con este son términos semejantes. Como los dos tienen signo menos, aplico ley de la resta y predomina el signo menos, y 15 más 1 me queda menos 16x cuadrado. Hago lo mismo con las x. Aquí tengo una x en el 42, aquí tengo una x en el menos 6x, y también tengo un 45x y también tengo un más 3x. Por lo tanto, estos dos son signos diferentes, es ley de la resta. Por lo tanto, hago la resta, me queda 36x. Luego, cuando me voy con podemos irnos con aquí me queda este 36 con este 3, como los dos son positivos, me queda 39x. Y 39x con tendría que hacer un 39x, un 39x más un 45x, los cuales son los dos positivos, ley de la suma, predomina el signo más. Con este me da 14, llevo aquí 7 y me da 84. Por lo tanto, la suma de todos los términos semejantes es 84x. Es más 84
X. Y por último el término independiente, pues que son 18. Y eso se divide entre 6x por x menos 3. Bueno, aquí nosotros observamos que al no haber más operaciones, puede dejarse ahí la suma de fracciones. Pudiéramos, este ya es el resultado. Cuando vayamos avanzando, entenderemos que hay más cosas que hacer. Por ejemplo, lo que sigue de acá es simplificar la fracción. Recuerden que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Y si ustedes se dan cuenta, el numerador y el denominador se puede dividir entre un número que es el 2. Por lo tanto, si nosotros simplificamos la fracción, tendremos que dividir cada término del numerador entre 2. Eso quiere decir que aquí me queda un menos 8x cuadrada más un 42x más un 9 entre un 3x por x menos 3. Ahí lo que hice fue simplificar la fracción. Entonces, una vez que terminemos la operación, podemos hacer los demás conceptos que ya sabemos. Posteriormente aprenderemos que el siguiente concepto es la factorización, y quizás con la factorización todavía se pueden hacer más operaciones. Como todavía no sabemos operación, lo dejamos hasta ahí. Y este es el resultado, el cual está bien, pero aplicado al concepto de simplificar la fracción, podemos llegar a este resultado, que es más simple porque los números son más pequeños. Si pudiéramos factorizar, posiblemente podemos hacer otra operación y el resultado quedaría más chico. Bueno, vamos con el último ejercicio. Del último ejercicio ya hemos calculado el mínimo común múltiplo, habíamos dicho que es el producto de todos los factores, y entonces el procedimiento es lo mismo que hicimos arriba. Es el mínimo común múltiplo, se tiene que dividir entre cada denominador y multiplicarlo por el respectivo numerador. Por lo tanto, si hacemos lo mismo, hagamos el primero de manera explícita. El 2 que multiplica el x menos 1 por el x más 2, lo voy a dividir entre el primero, que es x menos 1. Si ustedes observan, la división me va a llevar a que este x menos 1 entre este x menos 1 me da la unidad, y por lo tanto el resultado va a ser este 2 por el x más 2, el cual hay que multiplicarlo por el respectivo numerador, que es otro 2. Eso implica que sería multiplicar número por número y por lo demás. Entonces, con ese análisis nos queda que el mínimo común múltiplo, que es este, entre x menos 1, me queda 2 por x más 2. Ese 2 por el numerador, que es 2, me queda un 4. Y 4 por x más 2 es 4x. Es 4x más 8. ¿Por qué? Porque dividí x menos 1 entre x menos 1, solamente me queda el 2. El 2 por 2 me queda 4. Y 4 por x es 4x. Y 4 por 2 me queda 8. Bueno. Tenemos aquí un menos, sabemos que ese menos por, vamos a respetarlo, a menos que se pueda hacer. Respetamos esta multiplicación y dividimos estos 3 entre este, por lo tanto la división de estos 3 entre este me queda 2 por x menos 1. Este 2 por este 5 me da 10, y 10 por x menos 1 es 10x menos 10. Respetar la multiplicación, esta multiplicación no la hago en el paso siguiente. Y voy al siguiente término, otra vez menos por. Si divido estos 3 entre este, me queda 1, y 1 por 3 me queda 3, y 3 por lo demás. Puedo hacer la multiplicación del 3 por el x menos 1 para que no sea tan ostentoso, y entonces me va a quedar 3x menos 3, y ese todavía me hace falta multiplicarlo por el x más 2. Como la operación es más grande, la hago por pedacitos, solamente hago la división de este entre el 2, me dio x menos 1 por 2, por el 3, es 3 por x, 3x, 3 por 1 menos 3, y aplico la propiedad distributiva, distribuir la multiplicación del 3 sobre el dividiendo y sustrayendo, y ahora lo único que me hace falta es hacer la siguiente multiplicación, que la haremos en el paso siguiente. Bueno, luego me voy por este menos tiene un por, que no lo voy a hacer, y si divido estos 3 entre el 2, perdón, estos 3 se me olvidaba, aquí abajo del 2
existe un 1, por lo tanto, si divido este mínimo con múltiplo entre el 1, me queda el mismo. Si lo multiplico por 2, me da 4. Y este 4 por el primero me va a llevar a que tengo un 4x menos 4. Y apliqué la propiedad distributiva del 4 por el binomio sustrayendo. Y lo único que me hace falta es hacer la multiplicación del x más 2, que la voy a hacer hasta el paso siguiente. ¿Cuál va a ser el paso siguiente? Esta multiplicación, la multiplicación por el menos, esta multiplicación de los dos paréntesis, la multiplicación por el menos y la multiplicación por el menos. Bueno, ya concluida la suma de fracciones, que fue con este procedimiento, entonces vamos a realizar operaciones. Y todas esas operaciones, si se dan cuenta, es esta multiplicación y esta multiplicación. ¿Por qué no hago primero la multiplicación del menos en este caso? Porque va a llevar a algunos conflictos. De preferencia, primero haga la multiplicación complicada cuando tienen esto y luego haga la multiplicación por el menos. Entonces, me queda un 4x más 8 y luego menos por este, me queda menos 10x. Este menos por este menos me da más, eso es más 10. Y luego en lugar de hacer esta, hago primero esta. Por lo tanto es menos que multiplico. Esa multiplicación la hago después. Aplico la propiedad distributiva. Entonces tengo que multiplicar este 3x por este, donde me queda un 3x cuadrada. También hago la multiplicación de este minuendo por el segundo sumando, que al hacer la multiplicación me va a quedar un más por menos más, perdón, más por más 6x. Luego hago la multiplicación del sustraendo por los dos sumandos. Multiplico este por este y también multiplico este por este. Por lo tanto, si hago esa multiplicación, me va a quedar un menos 3x y la siguiente multiplicación me queda un menos 6. Hago lo mismo con el siguiente paréntesis, el menos por no lo hago, solamente hago las multiplicaciones, las voy a indicar de una vez. Las multiplicaciones que voy a hacer va a ser la de este 4x por esta x y la de este 4 por este 2. Por lo tanto, la multiplicación me lleva a un 4x cuadrada más 8x, signo por signo, número por número, letra por letra. Y después hago las otras multiplicaciones, que es del sustraendo por el primer la del sustraendo por el primer sumando y la del sustraendo por el segundo sumando. Por lo cual menos 4x por x es menos 4x y menos 4 por 2, menos por más me da menos y 4 por 2 me queda 8. En el denominador habíamos dicho que no hacemos las multiplicaciones, por lo tanto aquí tengo un 2 por un x menos 1 por un x más 2. Bueno, continuando con lo que habíamos dicho, hay que hacer todas las operaciones que están en el denominador y la operación que yo observo es este menos por, que es el que tiene mayor jerarquía, y también este menos por. Por lo tanto, si hago las operaciones, entonces me va a quedar que esto es una raya de fracción bastante grande y comienzo. Aquí tenemos entonces un 4x más 8 menos 10x más 10. Hago la multiplicación. Este es un menos 3x cuadrada. Hago la multiplicación. Es un menos 6x. Ley de los signos. Menos por menos me da más 3x. Menos por menos me da más 6x. Menos por 2 me da menos 4x cuadrada. Menos por más me da menos 8x. Menos por menos me da más 4x y menos por menos me da más, que es más 8. Y el de abajo en el denominador queda igual, 2 por x menos 1 por x más 2. Y entonces comienzo a hacer la suma de términos semejantes de acuerdo a lo que me indica
la jerarquía de operaciones. Comienzo con las x cuadradas, este 3x cuadrada con este 4x cuadrada, las dos son negativas, por lo tanto aplico la ley de la suma, donde como son el mismo signo, se respeta el signo y me va a quedar un signo menos 7x cuadrado. Luego me voy con el término lineal, del término lineal tengo este 4x, con este menos 10x, el ley de la resta, tengo un menos 6x, menos 6x con este otro menos 6x, es ley de la suma, es menos 12x, los dos son negativos, menos 12x con este, ley de la resta, entonces iban menos 12x más 3 me queda menos 9x, con este me queda menos 17x y menos 17x con este es ley de la resta y me queda un menos 13x, menos 6, menos 12, menos 9, menos 17, menos 13. Y por último me voy con los términos independientes, que es este 10 es con este 6 que me da 16 y 16 con este 8 me da 24 más 24 dividido entre 2 por x menos 1 por x más 2. Por lo tanto, al haber hecho ya las operaciones, lo único que debo de ver es si se puede simplificar la operación. Dijimos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el número. Este no tiene mitad, este no tiene mitad, este tiene mitad, este tiene mitad. Por lo tanto, no se puede hacer la simplificación. Y lo que seguiría es factorizar. Pero como todavía ese tema no lo hemos visto, hasta aquí llegamos. Cuando lleguemos a factorización, haremos la factorización si se puede. Y aún se podrá escribir un resultado más simple debido a que vamos a poder realizar divisiones.